metida. Querido hermano, en esta epístola, sobre todo el capítulo 9 de San Pablo, que yo te animo a leerlo detenidamente, nos dice el apóstol, vimos lo que hacía el sumo sacerdote en Israel. San Pablo dice que lo que se hacía en Israel era prefigura de lo que iba a suceder con Cristo en el cielo. Dice San Pablo que el lugar del sumo sacerdote de Israel lo ocupa Cristo Jesús. Ahora Cristo Jesús, después de su muerte en la cruz, es sumo sacerdote. Ya no hace falta más el sumo sacerdote de Israel, ni los sacrificios de Israel. Por eso que cuando Jesús dice, todo se ha cumplido, la cortina del templo se rasga de arriba abajo. Porque ya no hace falta sacrificios ni templo, porque el templo de Israel, que era prefigura, el culto, la liturgia del templo de Israel, que era prefigura, se traslada al cielo. Ahora Jesús, como sumo sacerdote, no va a entrar a un templo de piedra, va a entrar al santuario celestial, al lugar santísimo donde mora Dios. El cielo, dice la escritura judía, está establecido como el templo de Jerusalén. Los atrios, el lugar santo donde ministran los ángeles, y el lugar santísimo donde mora la gloria de Dios. En el cielo, en ese lugar que no conocemos, donde mora la gloria de Dios. En ese lugar inaccesible, grandioso, solemne, que no cabe ni en tu mente ni en la mía. Solamente entra Cristo Jesús, como solamente el sumo sacerdote en Israel entraba al lugar santísimo. Dice San Pablo que Cristo Jesús, como sumo sacerdote, penetra el lugar santísimo del cielo, llevando en sus manos su sangre, no la sangre de animales, su sangre. ¿Qué es lo que quiere decir? Recuérdense lo que se hacía en Israel. El animal cargaba los pecados, moría, el sumo sacerdote ministraba con la sangre del animal, que era testimonio de que los pecados habían muerto. Cristo Jesús carga nuestros pecados sobre sí, muere en la cruz. Con la muerte de Cristo en la cruz mueren los pecados nuestros que Él cargaba y nos reconcilia con Dios. Pero ahí no termina la cosa. Jesús entra al lugar santísimo, a la presencia de su Padre, llevando en sus manos su propia sangre. La sangre de Jesús delante del Padre es testimonio de que nuestros pecados han muerto en la muerte de Jesús. Y Jesús comienza delante del Padre su misión de sumo sacerdote. ¿Qué misión? La que hacía el sumo sacerdote de Israel detrás de la cortina. A mediar por nuestros pecados. Los protestantes dicen, tú ves, dice Hebreo, que entró de una vez detrás de la cortina, la Eucaristía no existe. No, esa es la base de la Eucaristía. Porque fíjate, ¿qué tiempo duraba el sacrificio en Israel? El tiempo que el sumo sacerdote estaba detrás de la cortina. Si duraba media hora, el sacrificio duraba media hora. ¿Cuándo se terminaba el sacrificio? Cuando el sumo sacerdote salía detrás de la cortina. Cristo penetró el santuario celestial, llevando en sus manos su sangre como testimonio de que nuestros pecados han muerto. El sacrificio de Jesús va a estar vigente todo el tiempo que Jesús esté ministrando en el cielo como sumo y eterno sacerdote. ¿Cuándo se acababa el sacrificio de Israel? Cuando el sumo sacerdote salía detrás de la cortina. ¿Cuándo se va a acabar el sacrificio de Jesús? Cuando Jesús salga del lugar santísimo a juzgar vivos y muertos. Por lo tanto, en este momento que estoy hablando contigo, Jesús está ministrando detrás de la cortina del cielo, en el santuario celestial, con su sangre como sumo y eterno sacerdote. Por lo tanto, el sacrificio de Jesús no se ha acabado. El sacrificio de la cruz no fue el minuto que Jesús murió en la cruz. Es todo el tiempo que Jesús ministre con su sangre en el lugar santísimo. Por eso, la misa no repite, porque el sacrificio no se ha acabado, actualiza el sacrificio de Jesús que está en el cielo, en el santuario celestial, ministrando por nuestros pecados, lo actualiza sobre el altar, porque el sacrificio de Jesús no se ha acabado. Cuando Jesús salga del santuario celestial a juzgar vivos y muertos, cesará. Es el momento que cesará la Eucaristía, porque ya no hay mediación delante del Padre y ya solamente va a haber juicio. Yo espero que tú entiendas esto, porque la Iglesia dice que la Eucaristía es una renovación del sacrificio, porque el sacrificio de Jesús no se ha terminado. Mientras está en el cielo, hay una tremenda conexión. Es más, la única conexión que tenemos con la mediación sacerdotal de Jesús es la Eucaristía. Hay un puente tremendo entre el altar, donde se renueva, donde se actualiza el sacrificio de Jesús, y Jesús sumo y eterno sacerdote en el cielo ministrando con sus pecados. Las gracias de Jesús en el cielo se derraman sobre el altar. Es Jesús mismo
Él presente en el cielo y en la tierra, quien une el cielo y la tierra. Como dice esa canción, yo no sé si la iglesia subió, si el cielo bajó. En la Eucaristía, la iglesia sube y el cielo baja. Como dice el doctor Scott Hahn, la misa es la Eucaristía en la tierra. Si ustedes recuerdan, Jesús dijo que no iba a tomar más de la copa de la vid hasta que no estuviera en el reino de su Padre. No en el reino del cielo, en el reino de su Padre. Cuando Jesús acepta la voluntad de Dios que comience el proceso de la pasión, cuando Jesús llega a lo alto de la cruz, al principio, cuando lo van a crucificar, le ofrecen vino agrio. Jesús lo rechaza. Él dijo que no iba a tomar vino hasta que no estuviera en el reino de su Padre. Ese vino se lo daban para aliviar un poco el horror de la crucifixión. Sin embargo, después que Jesús dice las 7 palabras redentoras, porque las 7 palabras que Jesús dice son palabras de redención, porque Jesús sabía que lo que le faltaba a los crucificados era el aire. El crucificado moría de asfixia. Y Jesús guardó solamente para la cruz las palabras redentoras. Cuando Jesús termina las palabras redentoras que rompe el pecado de la mujer en María, cuando la constituye madre de Juan y de la iglesia, cuando cumple todas las escrituras, Jesús dice, tengo sed. Entonces le presentan una esponja con vino en una caña de hisopo. El hisopo era la caña que se usaba para regar la sangre del cordero en la puerta el día de la Pascua. Cuando le presentan el vino a Jesús, Jesús prueba el vino y dice, todo se ha cumplido. ¿Tú sabes qué sucede ahí, querido hermano? Y esto es tremendamente espiritual y profundo. Jesús dijo que no iba a tomar la copa de la redención, o sea que la cena pascual no iba a estar terminada hasta que no estuviera en el reino de su Padre. El reino del Padre de Jesús es el reino de aquel que hace la voluntad de Dios. Jesús en lo alto de la cruz está en la plenitud de la voluntad de Dios. Y en lo alto de la cruz, Jesús va a beber la tercera copa, la copa de la redención que se negó a tomar en el aposento alto. La va a beber en lo alto de la cruz. Cuando Jesús toma la copa de la redención de la cena pascual, en la plenitud de la voluntad de Dios, se cumple todo el Antiguo Testamento, se cumple todo el Antiguo Pacto, se cumple todas las antiguas escrituras, se cumple toda la espera de Israel. Por eso dice Jesús, todo se cumplió. Ya no hay más nada del Antiguo Pacto. Comienza el nuevo Pacto. Jesús tomó la copa de la redención en la plena voluntad de su Padre. No hubo ningún hombre anteriormente que tomara la copa de la redención en la perfecta voluntad del Padre como no fuera Jesús, y ahí nos redime. Por eso hay una conexión tremenda entre cena pascual y el sacrificio en la cruz. Por eso hay una tremenda conexión entre uno y otro. Por eso la cena pascual y el sacrificio de la cruz comienza en el aposento alto y termina en lo alto de la cruz. Por eso la misa comienza como cena pascual y continúa como sacrificio santo, donde no se repite, se renueva el sacrificio de Jesús, porque Jesús está mediando en el cielo. Si tú vas al libro del Apocalipsis, tú ves que presenta en el capítulo 4 a Jesús como un cordero degollado y vivo. Eso es la Eucaristía. Jesús está en el cielo como cordero sacrificial, degollado, pero vivo. Es sacrificio, cordero degollado, sacrificio. Jesús aparece en el Apocalipsis como sacrificio. Jesús es sacrificio. Y cuando tú vas a la misa, hermano, tú vas a poner tu oración y vas a presentar tu súplica delante del trono de Dios por las manos sacrificiales de Jesús. Hermano, la Eucaristía es algo tremendamente poderoso. No hay oración sobre la tierra más poderosa que la Eucaristía. Después de la parte de la cena pascual de la misa, el sacerdote proclama el himno de los ángeles, el santo, y la congregación se une a los ángeles. Somos consiervos todos en la adoración. Los ángeles y la iglesia adora a Dios cantando el himno angélico, santo, 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 es el Señor Dios de los ejércitos. Después de eso comienza la parte sacrificial, donde el sacerdote invoca al Espíritu Santo con la epíclesis, y en este signo que invoca al Espíritu Santo también es un signo sacrificial. Comienza la parte sacrificial donde Jesús se hace presente en el altar como Cordero de la nueva Pascua, pero al mismo tiempo como sumo y eterno sacerdote, porque Jesús es sumo sacerdote, Cordero y al mismo tiempo altar, las tres cosas. Y ahí comienza la parte poderosa de la misa de la